Milenio 3, la nave radiofónica del misterio. Más que nunca, porque estamos viajando a través de la Tierra y el espacio. Empezábamos con los sonidos del infierno. Descubríamos que la historia tenía una raíz real. Ese pozo profundo de cola. Y ahora hemos abandonado nuestro planeta azul para descubrir sonidos sorprendentes. Sonidos del espacio. Sonidos reales que, sin embargo, hay que decirlo, generan una extraña sensación en cada uno de nosotros. Nos despedíamos exactamente con este sonido. Vamos a volver a escucharlo, Geray, brevemente. Esta sinfonía, como de un gran maquinario majestuoso, decía José Manuel Nieves, daba un pequeño dato importante, lo del rey del cotarro, sí, a nivel mitológico y a nivel de tamaño, por lo menos en el sistema solar, ¿verdad? ¿Y qué decía la gente, Carmen? Que de inmediato se ha lanzado a nuestro 7640 para opinar, ¿no?, sobre qué les suena a ellos. Bueno, vamos a repetir las vías de contacto. 7640, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, a ver si acertáis estos sonidos. Y también milenio3 con número @cadenaser.com. Se ha dicho de todo. ¿Es la Tierra? Simplemente nos dicen. Ojalá fuese la Tierra la que sonase así de relajante y de armónico, nos dice Yuci Astur. Creo que es la propia Tierra, según gira con sus movimientos, hace que suene de esa forma. Nos lo decía José Losada. Mercurio, por cercanía al Sol. Ángel de Ciudad Real, podría ser Neptuno. Hola milenarios, eso suena a Venus, un sonido majestuoso, el silencio debajo del mar, Miguel de Málaga. Marte y sus misterios, José Luis desde Anda de Duero. Es la Tierra lanzando su mensaje de vida al universo, opina Marcos de Cantabria. Solo podemos decir que la Tierra no es, pero la Tierra luego la vamos a escuchar. La vamos a escuchar, sí. ¿Cómo suena la Tierra? Bueno, Miguel de Granada nos dice, es Júpiter, el rey del cotarro del sistema solar después del Sol. O sea que ahí la pista le ha valido, ¿eh? Le ha valido la pista, es el único que ha acertado. ¿Qué es Júpiter, claro? Es Júpiter. ¿Y por qué sonará así Júpiter exactamente? Pues imagínate, pues lo que se están midiendo son... sobre todo es la interacción electromagnética de las partículas que proceden del Sol cuando colisionan con el planeta, ¿no? Entonces eso, más que nada, muchos de los sonidos que vamos a escuchar, la raíz de esos sonidos es la misma, ¿no? Pero ahora que sabemos que vamos a escuchar más planetas, veréis cómo cada uno tiene su propia personalidad. Y Júpiter, efectivamente, no sé qué oyente lo decía, pero lo ha descrito que es majestuoso, se nota grande, relajado, profundo. O sea, si Júpiter tuviera que sonar de alguna manera, desde luego le encaja a la perfección, ¿no? Planeta gigantesco, ese famoso, esa mancha, ¿no? Esa especie de huracán perpetuo que hay en medio, ¿no? Este sonido, que no lo hemos dicho antes, fue grabado hace muchos años. Fue grabado hace más de 30 años por las sondas Voyager, que fueron lanzadas en los años 70 y que ahora están en los confines del sistema solar, abandonando el sistema solar, ¿no? Entonces, a su paso por Júpiter, captaron estos sonidos. Y yo he traído otros sonidos también de Júpiter, de la atmósfera de Júpiter, concretamente de la atmósfera, grabados 30 años después por una sonda moderna en el año 2001, por la sonda Cassini, que tenemos varios sonidos de la sonda Cassini. Y si quieres lo ponemos el siguiente sonido de Júpiter para ver lo diferente que es. Esta es la atmósfera, ¿no? 30 años después. Sí, 30 años después. Júpiter 2001, sonda Cassini, ahí va el sonido. Aquí permíteme que haga un alto en el camino, porque yo decía que uno de estos sonidos me parecían pájaros. Pues es este, sí. Escuchad, por favor. Bueno, Carl Sagan diría el nido a millones de kilómetros de la Tierra, ¿no? Algo así, parece un nido de pájaros. Sí, esto, el origen es, como ves, es de la misma familia de sonidos que el de las leónidas, como se escuchaba antes, ¿no? De partículas que están entrando. Estos sonidos no captan lo que es el volumen del planeta, sino que son sonidos, ya te digo, atmosféricos. Date cuenta que Júpiter es el mayor planeta del sistema solar y su atmósfera es un sistema muy complicado, con muchas capas, ¿no?
no llegamos a ver nunca el planeta precisamente por lo denso de su atmósfera. Si vemos estas manchas, las famosas manchas de Júpiter, que de repente aparecen y desaparecen y que tienen un tamaño incluso superior al de la propia Tierra, ¿no? Y todo esto se produce en la atmósfera por distintas corrientes, distintas convecciones de los gases que componen la atmósfera de Júpiter, ¿no? Entonces, por eso es interesante. ¿Qué os ha parecido? Los pájaros del cosmos. Sí, como pájaros o grillos, ¿no? Eran como una especie como pájaros metálicos, diría yo, ¿no? Es algo así bastante extraño. Hombre, la verdad es que el tema de esta noche es fascinante, y oyendo estos sonidos del espacio lo único que me da un poquito de pena es que la única señal que realmente me encantaría escuchar no está grabada, ¿no? Que es la famosa señal WOW, la que se grabó en 1976 y que podría haber sido el único indicio de vida inteligente en otro sitio, y solamente tenemos una tira de papel continuo con una onda, con una onda y nada más. No tenemos el sonido. Es la única lástima de esta noche. ¿No se podría convertir esa onda en ese papel? Probablemente se podría reproducir, no sé si se ha llegado a hacer, pero seguramente se podría. No creo que sea difícil, ¿no? Con todo lo que se está haciendo. No tengo ni idea. Teniendo, ya te digo, teniendo la frecuencia y teniendo la longitud de onda, pues se puede hacer en el... Hay que decir una cosa también. Muchos de estos sonidos que no serían audibles por el oído humano están comprimidos. Es decir, este que hemos escuchado, el primero de los dos de Júpiter, en realidad son 20 y tantos minutos de sonidos que están comprimidos hasta 16 veces para que al comprimir sus espectros electromagnéticos sean audibles por el oído humano, si no, no lo serían, ¿no? Es decir, si a ti te sueltan en el espacio, tú no escucharías nada, esto. Claro. No lo claro, escucharías. Además nos decían, fíjate, Francisco de Lanzarote, por ejemplo, yo pensaba que en el espacio no se podía escuchar ningún sonido, ya que no hay oxígeno ni ninguna sustancia que pueda transportar ese sonido. Y por eso tienen que hacerlo, acaba de decir José Manuel. Es una conversión al audible de las ondas que emiten los cuerpos que son grabados, ¿no? Hubo un libro, hablando del tema absolutamente sobrenatural, uno de los libros que impactó mucho en Alemania, de Konstantin Raudive, uno de estos primeros experimentadores cuando, sobre todo en el bloque del este y la Alemania del este, y se creía mucho en la investigación parapsicológica, los poderes de la mente, las voces, y era un título que vale perfectamente para esto. Fíjate, era un libro que se reproducía con un pequeño disco de vinilo en la época, año 1968, causó una impresión brutal la primera vez que se hablaba de esto, y era algo así como lo inaudible se hace audible. Se refería a psicofonías, pero nunca mejor dicho, para el tema del espacio, ¿no? Yo si tuviera que escribir un reportaje para el periódico y hablar de esto, yo lo llamaría los sonidos del silencio. Exactamente, está inventado. Exactamente, es verdad. O sea, una cosa que nosotros no podemos escuchar y que sin embargo tiene unos códigos que el hombre, que es increíble, es capaz de traducir, ¿no? No, además hay una cosa más interesante, y fíjate, Jesús nos escribe desde Buenos Aires, es músico, y escuchando estos sonidos... Dice, posee un oído absoluto y detecté que el sonido del sol es la nota musical do sostenido. Fantástico. Qué curioso. Más con tinte mayor que menor, y las leónidas dan la nota musical si sobre agudo. Tú imagínate llevar eso, por ejemplo, a los sonidos de un piano. Es que está llevado. Hay muchos compositores modernos. Date cuenta, fíjate, este mismo que hemos escuchado de Júpiter, pues tiene 40 años el sonido. Y lo dijimos al principio, durante 40 años no hemos dejado de enviar sondas al espacio y todas han... este material es conocido, se conoce. Aunque ha realmente inspirado... es un círculo muy pequeño el que lo conocéis realmente. Sí, pero te quiero decir, hay obras musicales cuyos sonidos, si tú escuchas estas nuevas, no sé, de Philip Glass, por ejemplo, ¿sí? Tú escuchas estos sonidos, los tienes dentro, metidos y embebidos dentro de muchas... Sí, bueno, escuchad una cosa, Yaray, sube un momento este fondo. Este fondo es de Jean-Michel Jarre, dedicado a Cousteau. O Jarre. Dedicado a Cousteau y dedicado al profundo océano. Salvando las distancias, no es tan lejano algunos sonidos o una mezcla de sonidos que estamos escuchando con esto que es una composición de Jarre de 1990. Mira, escuchad. Están esos ecos de fondo, ¿no? Claro, han servido, como decía Carmen, han servido como fuente de inspiración también. Pero es que hay que pensar en una cosa, o sea, el hombre hace muchísimo tiempo intentó codificar en música cómo sonaría el universo. Claro. Si yo tengo, bueno, por lo menos un caso que recientemente he estado leyendo porque me apasionó. Todo el mundo ha visto la danza de los sufíes en Turquía, que son unos hombres que visten de blanco y giran. Bueno, pues Rumi, conocido como el Mevliana, el maestro, antes de morir en el siglo XII, dejó escrito que
para él el universo tenía que ser armonía y música. 2 siglos más tarde de su muerte, uno de sus discípulos inventó este baile que significa cómo los planetas giran en torno a sí y en torno al Sol, que es el maestro que se pone en el centro, y la música es como ellos pensaban que sonaría el universo. O sea, esto ya lo hizo el hombre en el siglo XIV en la región de Konya, en Turquía. Bueno, una cosa más, lo que es alucinante, lo que ha llegado esta especie, ¿no?, es a que ahora en directo, 2:17, un músico de Buenos Aires esté participando de esta conversación y diciendo que las notas del Sol, parece mentira lo que hemos alcanzado, ¿no?, a él le suenan a ciertas notas musicales. Seguramente si la ciencia y el arte en este caso se funden, el resultado tiene que ser magnífico, estremecedor, ¿no? Bueno, también nos escriben desde Corea del Sur, esperemos. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Pues un saludo desde Seúl. Víctor, un abrazo en la distancia, os escucho desde Corea del Sur. Bueno, qué maravilla, Víctor, gracias por estar ahí. Estamos todos en el espacio, cientos de miles de amigos hilados por el sonido, yo creo que más... no sé cómo definirlo, ¿no? Fascinante es poco. Seguimos el viaje de la nave, José Manuel, y nos marchamos casi en correlación, ¿no?, por posición. Yo creo que uno de los planetas más enigmáticos, de niños cuando dibujamos el espacio siempre hay uno que le ponemos el anillo, y es una imagen que está en el inconsciente colectivo, ¿verdad? ¿También tiene sonidos? También tiene sonidos. Además, he traído 2 sonidos diferentes de Saturno. El primero es de las auroras boreales de Saturno, que hay unas... están fotografiadas y filmadas en vídeo. Hay unas maravillosas auroras boreales, igual que suceden en las zonas polares en la Tierra, cuando las partículas electromagnéticas procedentes del Sol interaccionan con la atmósfera. Producen esas ondas de luz, esas cosas tan maravillosas que son las auroras boreales, ¿no?, que son fenómenos electromagnéticos en la atmósfera, en las capas altas de la atmósfera. Eso también tiene su sonido, también se puede traducir a sonido. Y en Saturno suenan como el siguiente que vamos a escuchar. Sinceramente, José Manuel, este tiene algo de sonido del infierno también, ¿eh? Depende cómo se escuche, ¿eh? Bueno, yo lo que veo son esas luces en movimiento. Fíjate que se nota con las ondulaciones del sonido, ¿no? Se pueden identificar y tienen una correlación muy precisa, ¿no? Tenemos en pantalla ahora mismo una aurora en Saturno. Es impresionante el trazo de color, de algo... Sí, son preciosas. O sea, extrañísimo, ¿no? date cuenta de que Saturno azul, es ¿no?, mucho más grande que la Tierra y las auroras también son mucho más espectaculares, ¿no? No todos los días se escucha una sinfonía del espacio. Escuchad, esto es Saturno. Mira, se ven todas las ondulaciones. Es que esto tú lo pones en una pista gritos, Sí, esto lo pones en una pista de sonido. Ahora creo perfectamente, oye, escuchando esto, José Manuel, que lo del sonido de lo profundo de la Tierra podría puede ser, claro, perfectamente. Porque es que parece un poco... Tendemos a humanizar, imagino. Yo recuerdo el impacto de aquellas primeras fotos de la superficie de Marte, ¿os acordáis, no? Y que lo veías cercano, pero al mismo tiempo tan lejano, ¿no? Esas rocas rojizas, ese mundo tan... Y pasa con este sonido, ¿no? Que sabes que viene de millones y millones de kilómetros. Este sonido pasa lo mismo. El sonido completo dura 73 segundos, pero es una compresión de 27 minutos de sonido auténtico. Espectacular. Tenemos más de Saturno. Claro, y tenemos de más. ese elemento que es el absolutamente... Los anillos. Veréis qué diferencia, porque los anillos de Saturno que están compuestos también por partículas y por polvo y por restos, se piensa que también de una luna que no se llegó a formar, ¿no? Y que de tantos choques unos con otros tiene diferentes anillos, y en cada uno de ellos hay un tipo de partículas o de pequeño polvo distinto. Se nota muchísima más actividad y es mucho más violento el sonido de los anillos. Carmen, ya lo verás. Yo lo relacionaba con algo lo digo relajante, porque antes pensabas que era Júpiter. Sí, pues fíjate qué relajante es. Verás. Bueno, anillos de Saturno. Tantas veces los hemos dibujado y esta noche los escuchamos.
Incluso aquí, José Manuel, podemos detectar como una especie de subidas y bajadas también muy prolongadas. Parece una enorme tormenta. Exacto. Una tormenta cósmica lejanísima. Si a mí me dicen, por ejemplo, que el Un sol... terremoto, ¿eh? Claro, suena así, sí me lo creo. La tierra. Sí me lo creo. Fíjate, escucha. Saturno, otro planeta gigantesco, otro planeta que Fíjate que a mí, sigue que a generando lo un mejor montón de porque los he preguntas. escuchado más veces o porque los tengo relacionados, es que me casan perfectamente, cada uno con su mundo, ¿eh? O sea, es que expresan su personalidad de una manera precisa. Bueno, ahora nos marchamos muchísimo más lejos. Mucho más lejos. Infinitamente más lejos. Claro, ¿cómo serán los sonidos del confín del espacio, casi, para lo que conocemos, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto es un sonido que de dónde viene? El que vamos a escuchar ahora, pues es el sonido de un pulsar. Un pulsar es un cadáver de estrella, es una estrella que ha muerto, ¿no? O que está moribunda. De las muchas formas que puede morir una estrella, pues sabes, por ejemplo, las supernovas, ¿no? Un pulsar puede ser lo que queda de una estrella después de que ésta explote en forma de supernova, ¿no? O puede ser lo que queda de una estrella después de que la gravedad la haya aplastado tanto que se ha convertido en una estrella de neutrones, que es precisamente lo que es un pulsar. Cuando son estrellas de neutrones, sabes que los neutrones son unas de las partículas fundamentales del átomo. El átomo está hecho de un núcleo con protones y neutrones, y alrededor están girando los electrones. Pero cuando la gravedad empieza a aplastar la materia, es capaz de fundirla y de fusionarla y de hacer que los neutrones se queden tocándose los unos a los otros, ya disociados de átomos. La densidad de estas estrellas es bestial, es enorme. O sea, una cucharadita de café de una estrella de neutrones pesaría más que el Monte Everest. Es una densidad de masa, de la densidad que ha adquirido materia aplastada. La vida de una estrella es una cosa maravillosa, ¿no? Porque es una lucha entre dos fuerzas. Es la lucha del horno nuclear que tiene en su corazón, que tiende a expandirla hacia afuera, y de la gravedad que tiende a comprimirla hacia adentro. El perímetro, o sea, el equilibrio entre estas dos fuerzas es el perímetro luminoso de la estrella. Pero al final... Esa estrella que nosotros vemos. Es lo que nosotros vemos, esa estrella brillando. Pero al final el combustible del que se nutre la estrella se termina, y al terminarse el horno se apaga. Y cuando se apaga, la gravedad gana la batalla prácticamente siempre. Sin esa fuerza que se opone, la gravedad, que es una fuerza acumulativa, cuanta más materia hay, más fuerte es la gravedad, aplasta a las estrellas de una manera inmisericordia, y uno de los resultados es este tipo de estrellas. O sea que lo que tenemos ahora, José Manuel, es el sonido de un cadáver del espacio a una de las años luz. A 815 años luz, el pulsar Vela. Tienen una característica estas estrellas de neutrones, sobre todo cuando son de origen violento, como una supernova, como te decía antes, y es que giran sobre sí mismas a muchísima velocidad, hasta cientos de veces por segundo. Entonces emiten pulsos, por eso se llaman púlsares, emiten ondas electromagnéticas que cada vez están girando sobre sí mismas como peonzas, y cada vez que esas ondas apuntan hacia la Tierra, captamos un pulso de esas ondas electromagnéticas que nos llegan. En este caso, Vela gira sobre sí misma cada 89 milisegundos, es decir, a una velocidad muy grande, y los pulsos que vamos a escuchar son precisamente esas ondas electromagnéticas llegando a la Tierra. Cada golpe que vamos a oír es un giro de la estrella. Una estrella moribunda que podemos escuchar. Y 26. Veo las caras de mis compañeros, de Juanji y de Carmen ahora. 815 años luz. 815 años luz. Veo sus caras además como una especie como de inquietud, de fascinación, de melancolía al mismo tiempo. La gran pregunta es cómo el hombre, esta especie tiene algo de maravilloso indudablemente, ha logrado captar el sonido de un mundo que seguramente jamás podrá visitar, ¿no? Jamás. Date cuenta de que cada año luz son 9,6 billones de kilómetros. Y eso viene de allí, por favor, vamos a escucharlo, esto es increíble. Juan G. Carmen, eso es una estrella girando
una estrella moribunda en los confines, como decía el gran Sagan, en las orillas del océano cósmico. Las aspas de un helicóptero. Parecen las aspas, pues cada golpecito es un giro de la estrella sobre sí mismo. Yo me estaba acordando de la serie Cosmos, cuando explicaba lo que era un pulsar, una enana blanca también se les puede llamar, o es parecido. Es otro tipo de muerte estelar. Y comentaba que la densidad era tan alta en este tipo de cuerpos celestes. Él cogía una pelota de tenis, me acuerdo de aquel documental, y decía, si esto fuera de una estrella de estas que vemos y yo soltara esta pelota de tenis, atravesaría la Tierra, volvería otra vez y destruiría la Tierra completamente como un queso de Gruyère. No pararía hasta destruir la Tierra, ¿no? O sea, y fíjate cómo suena esto, ¿no? Por primera vez lo oigo y me sorprende. Por primera vez quizá mucha gente escuche esto, claro. El sonido, vamos a repetirlo, el sonido de una estrella moribunda a 815 años luz de nuestro mundo. Pocas palabras, ¿no? Para añadir a esta noche de sonidos, Júpiter, Saturno, las Leónidas, el Sol, casi el corazón de la Tierra, pues quedan cosas. Es el sonido más denso, bueno, como corresponde ahora, hace poco, bueno, el sábado pasado Luis Albrecht conectaba con un viaje que estaba haciendo en Ginebra, un lugar que tú bien conoces, José Manuel, ese gran acelerador de partículas. Sí, el CERN, claro que sí. La gente dice que se está buscando el origen del universo. Bueno, y este origen tiene un sonido o tiene unos ecos. Ese sonido tiene alguna especie como de reverberación todavía hoy, y ya no me puedo creer casi esta noche que esos sonidos se puedan escuchar. Claro que se puede. Es el sonido del Big Bang, los ecos del Big Bang. No solamente se puede, sino que lo vamos a escuchar ahora mismo. Es el más aburrido de todos los que os he traído, pero también es el más común, porque es que este sonido se puede escuchar exactamente igual en cualquier punto del universo que nos pongamos. Este sería el latido del universo real. Es el sonido que tiene la radiación térmica de fondo. Se llama así a los restos, la gran explosión del Big Bang que se produjo hace la friolera de 13.700 millones de años, pues produjo una violencia radiactiva enorme. O sea, se sabe ya hasta la fecha más o menos del Big Bang, eso yo no sabía. Se sabe la más aproximada, más aproximada que fue medida por los satélites COBE de la NASA y su heredero, son 13.700 millones de años. 13.700. ¿Y ese eco qué era? Entonces, el eco de aquella enorme explosión es una radiación que permea todo el universo entero, porque claro, antes no había universo, había un punto. El universo se sigue expandiendo ahora mismo como consecuencia de aquella gigantesca explosión, por lo tanto, esto que vamos a escuchar es el sonido más común de todo el universo. ¿Te habías escuchado esto alguna vez, Santiago? Jamás. Mira que hemos escuchado cosas, ¿eh? Sí, pero fíjate que es curioso, hablando antes de música, muchos de estos sonidos me recordaban al sonido de un instrumento muy poco conocido, del teremín, el único instrumento que se toca sin tocarlo. Sí. Que se hace, además, en el aire. Efectivamente, a través de un campo magnético que detecta la posición de las manos del ejecutante y puede ser que incluso que se pudiese con este instrumento interpretar esta música cósmica, sería un experimento interesante. Ya sería increíble. Bueno, vamos a escuchar el aburrido pero grandioso. Bueno, exactamente, aburrido pero caramba, en el fondo es el sonido del que todos somos hijos, ¿no? El sonido madre, sí. Vamos a escuchar ese sonido madre. Constante, como una gigantesca cascada, en el fondo es... Constante, claro. Constante. Esto es... Iba a decir la vida, pero tampoco es la vida, es la realidad, ¿no? No, esto es lo que queda de aquella gigantesca explosión. Y que sigue prolongándose. Una de las cosas que me impresionó, leyendo un poco lo poco que uno sabe del universo, conceptos básicos, porque a veces da la sensación de que lo han contado tan mal, pues bueno, lo han contado tan poco divertido, tan poco ameno, que una gran parte de la población, y eso tú y yo lo hemos hablado mucho, se ha quedado sin este conocimiento, claro. porque claro, rehuye de él, porque ve fórmulas, y bueno, que eso debe ser, pero debe ser para los especialistas. Y sin embargo, cuando uno sabe que en cierto momento de la historia, no hace tanto tiempo, empiezan a ver que hay una especie como de leyes, que el alejamiento del espacio, de alguna forma, tiene una especie de lógica, empiezan a pensar que todo se expande desde un punto original. ¿Y hasta cuándo se expandirá? Y claro, la gran pregunta, ¿no? ¿Y desde cuándo es esto? Todos son preguntas, claro, porque hay un punto inicial que está ¿dónde? Flotando ¿dónde? No es dónde.
Ahora mismo, lo primero que hay que ser conscientes es que cuando miramos hacia el espacio, cuando miramos hacia el Sol, cuando miramos hacia las estrellas que son más lejanas, hacia galaxias mucho más lejanas, lo que estamos haciendo es ver el pasado. Estamos viendo el pasado. Cuando miramos al Sol, que lo tenemos cerquita, a 150 millones de kilómetros, que no es nada en términos galácticos, estamos viéndolo como era exactamente hace 8 minutos, no como es en el momento en que lo miramos, porque 8 minutos es lo que tarda su luz en recorrer la distancia que lo separa de la Tierra y llegar hasta nuestras retinas, ¿no? O sea que sí que hay viajes en el tiempo. Claro, mirar al Sol, o sea, mirar a las estrellas es un viaje en el tiempo, pero el Sol, ya te digo, es nuestra estrella, vivimos en ella y vivimos de ella. 8 minutos luz. Júpiter, que está más lejos, está a 20 minutos luz. Eso quiere decir que nosotros cuando miramos a Júpiter lo estamos viendo como era hace 20 minutos. Si Júpiter estallara en 1000 pedazos y nosotros lo estuviéramos mirando, no tardaríamos 20 minutos. Pero a medida que nos vamos alejando, eso aumenta también. La estrella más cercana, nuestra vecina, que es Alfa Centauro, está a 4 años luz. Y es nuestra vecinita de al lado, ¿no? Entonces tardaríamos 4 años, o sea, nosotros podemos, si dejara de existir en este momento, nosotros tardaríamos 4 años en darnos cuenta. Seguiríamos viéndola durante 4 largos años. Vamos a aumentar la escala. Si nos vamos a la galaxia más cercana, la nuestra es la Vía Láctea, que es en la que vivimos, una galaxia espiral, nosotros vivimos en uno de los brazos exteriores. Pero nuestra galaxia viaja con un grupo de galaxias, y la más cercana a nosotros es Andrómeda. Y Andrómeda está a 2 millones de años luz. 2 millones de años luz quiere decir que cuando la estamos mirando no había hombres. No había hombres todavía. O estaba Lucy en los Australopithecus afarensis, ahí haciendo sus primeros pinitos, ¿no? Y si dejara de existir esa galaxia, tardaríamos 2 millones de años en darnos cuenta. Nuestra galaxia con nuestro grupo, que son unas 20 galaxias, viaja al lado de otros grupos, ¿no? De otros que se llaman cúmulos. Y cada cúmulo está hecho por unas decenas de galaxias, por unos cientos de galaxias. Y formamos todos juntos un supercúmulo que ya tiene miles y tiene de millones, o sea, tiene ya decenas y centenares de millones de años luz. Con lo cual, estos supercúmulos, que nosotros pertenecemos a uno que se llama Sagitario, es el cúmulo de Sagitario, viajan a su vez en grupos más grandes y mayores, que son grupos de grupos de grupos de grupos, ¿no? Pues imagínate, las dimensiones son enormes, y a donde nos llevan, por eso el dónde, miremos hacia donde miremos, nosotros si miramos a 13.700 millones de años luz, cosa que se ha hecho, hay fotografías de eso, hay imágenes, más que fotografías son imágenes, lo que miremos al norte, al sur, al este o al oeste, vamos a ver lo mismo, porque es el mismo punto. Eso parece difícil de entender, pero tiene su lógica, ¿no? Porque todas las partes más alejadas del universo a las que nosotros estamos mirando partieron de un único punto, con lo cual ese punto está allí, en el lejanísimo pasado. O sea, las dimensiones cósmicas que desde luego para nuestra mente humana son tan sobrecogedoras que nos acabamos perdiendo y siendo muy conscientes de lo pequeños que somos, ahora pequeños pero milagrosamente también audaces para registrar todo esto. Y como homenaje un poco a la Tierra, José Manuel, como homenaje a nosotros mismos y como final de este viaje, que te agradezco porque ha sido alucinante y creo que para la audiencia también lo ha sido, ¿por qué no escuchamos lo que decía tanta gente, no? ¿Por qué nos escuchamos a nosotros mismos? ¿Cómo suena la Tierra desde el espacio? Pues precioso. ¿Y cómo se ha captado esto? Y desde los satélites, que tenemos centenares de satélites en órbita. Y que algunos han chocado, por cierto. Algunos chocan. Bueno, pues ellos han captado casi a coro este sonido. Esto es el sonido, el latido de Gaia, de la Madre Tierra. Podríamos concluir, José Manuel, con aquello de, y creo que lo decía también Carl Sagan, ¿no? Que somos, nuestro organismo, nuestra realidad está compuesta de ese polvo de estrellas. Hemos sido una especie, somos una especie que ha ido diferenciándose de la naturaleza. El milagro es que miró a las estrellas como si añorase, ¿no? El lugar donde procede, pero lo alucinante es que hemos llegado a grabar, a sentirlas, a escuchar el espacio y a poder ponerlo a otros congéneres. Yo creo que eso es un viaje maravilloso. Sí suena la Tierra, ¿no? Suena como un viento cósmico, sí, ¿no? Como ves, cada mundo tiene su propia personalidad. Ahora que los hemos escuchado varios,
nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? O sea, son inconfundibles. Igual que lo son a la vista, también lo son al oído. Totalmente. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos, el viaje? Tremendo. Me parece increíble cómo Tú el sacas universo... ticket para una segunda vuelta, ¿no, Juanje? Bueno, por favor, pero ya. Pues podríamos Fíjate, hacer un día hay otros mucha sonidos. gente que dice que le dan más miedo estos sonidos que cualquier tema extraño de los que hablemos. Pues es muy interesante. Y nos vamos a guardar sonidos. ¿Qué te parece, José Manuel? Nos vamos a guardar sonidos, porque hay sonidos de las profundidades, sonidos de un sinfín de cosas, repito, científicas, Sí. que nos hacen asomarnos a un espejo infinito. Aquello que decía Nietzsche, ¿no? Que cuando uno se asoma al abismo, el abismo se refleja en él. Y la sensación, yo creo que no negativa, sino positiva, es que estamos oyendo unos sonidos que tienen que ver algo con nosotros tan remoto, Por supuesto pero que sí. que está ahí, ¿verdad? Y esa frase que decías de que somos polvo de estrellas es literalmente cierto. El 99% de la materia ordinaria, es decir, de la que está hecha de átomos, que hay del universo, es hidrógeno. Y todo lo demás sale de las explosiones de las supernovas y de las muertes de estrellas. O sea que, evidentemente, la materia sólida de la que se hace la Tierra, los planetas, tú y yo, las sillas, las mesas, procede de las estrellas. O sea que todos somos estrellas, no Sí, solo sí. algunos, desde luego. Lo somos. José Manuel Nieves, jefe de Ciencia y Tecnología de ABC. Menudo elección, menudo viaje, yo te lo agradezco enormemente, el equipo también y los oyentes también, que es lo importante. Con la nave de la radio en la cadena SER hemos abandonado el planeta azul, hemos viajado por planetas, hemos escuchado cometas y seguro que podemos hacer experiencias de este tipo de aprendizaje. Yo, de verdad... bueno, estoy tan emocionado que a ver si mañana, hombre, te pasas por el plató de Cuarto Milenio y nos hablas de algún animal inmortal que está causando mucho impacto. No me cuentes nada. Mañana. Esa historia, ¿no? Lo dejamos para mañana. Lo dejamos para mañana. José Manuel Nieves, amigo, un placer, un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Iker. Santi, te ha gustado, ¿verdad? Me ha gustado y como muy bien dices, esto llama a partes muy primitivas y muy poco racionales de nuestro propio cerebro. Parece que es una llamada de eso, de la negrura del espacio, como diciendo que le pertenecemos. Bueno, vaya colofón, Santi, sí señor. Llama a algo que está dormido a veces y qué demonios, hay que despertarlo. Algo así sentíamos, por ejemplo, en algunas profundas cavernas, ¿no? Cuando delante de algunas pinturas decíamos, no hemos sido nosotros, pero parte de nosotros está aquí. Pues con los sonidos del espacio, cósmicos como este que pone Jeremy Martínez, nos marchamos. Sonidos para una noche inolvidable. Y ahora, ¿qué os parece, amigos? No para descansar, sino para sobrecogernos, si no vamos a otra parte más íntima todavía del ser humano, que pueden ser casi los ecos del terror. Nos he dejado un relato. Sabía que esta noche era especial. Teo Rodríguez, nuestro compañero, además sabéis que ha tenido una operación, nada, una tontería, no ha pasado nada, está fenómeno, pero no sé, imaginaos a Teo en un hospital, pues le ha salido una historia. Le ha salido una historia que nos la cuenta de esta forma. ¿No sabes lo que ha pasado? ¿No recuerdas nada? ¿No sabes dónde estás? Fueron preguntas que vi en su mirada. Palabras mudas que cayeron a plomo sobre mi cabeza. Conocía aquel lugar. Debía estar allí, pero no sabía cómo había llegado a él. Los intentos por recordar mi último momento de consciencia fueron inútiles. Quizás fuera por la tarde, tal vez por la noche. No me acuerdo de nada. Ellos pasaban de largo, ni tan siquiera me dedicaban una simple mirada compasiva que aliviara el dolor que ardía en mi alma. ¿Por qué me sentía así? ¿Por qué? Para todos invisible. Para todos, excepto para uno. ¿Por qué me miras así? ¿Qué haces ahí? Pero no contestó, al menos con sus palabras.
Un torrente de sentimientos fluían a través de sus cansados y desorientados ojos. ¿Quién eres? No hubo manera. Agarró su pelota con fuerza y salió de la habitación. Como pude, a pesar del secuestro que padecía mi cuerpo, logré incorporarme y fui tras él. Un largo pasillo helaba mis pies descalzos. Figuras que deambulaban de un lado a otro, flotando en una atmósfera falta de aire, falta de vida. Imágenes que no eran de hoy. Quizás lo fueran del pasado. Provocaban aún más preguntas a lo desordenado de mi razón. ¿Quién tenía delante? ¿Quiénes eran ellos? El miedo hacía temer en mí que quizás yo fuera uno más. Dejé de plantearme cuestiones y decidí acudir en busca de las respuestas. A cada paso le sucedía una gélida bocanada de angustia que se clavaba en mi espalda. Susurros que acariciaban mis oídos advirtiendo a mis sentidos que no debía continuar, que debía detenerme allí mismo. Y así lo hice. Hasta que un intermitente estruendo comenzó a golpear mi cabeza una y otra vez. Una y otra vez. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Entonces llegó el silencio con la misma fuerza e intensidad con la que aquellas figuras fantasmales huyeron despavoridas a través de las puertas. A través de las puertas que estaban cerradas. De repente una de ellas se abrió muy despacio. La que estaba al final del pasillo. De ella surgió una pelota blanca que, rodando en perfecta línea recta y disminuyendo paulatinamente su velocidad, se detuvo justo ante mis pies. No dudé en agacharme y cogerla. Cuando me incorporé, allí estaba él, bajo el marco de la puerta, con su mirada, con su quietud, con esa mueca silenciosa capaz de paralizar el tiempo. Toma. ¿Es tuya? Caminó hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad de la habitación que había tras la puerta de la que surgió. Esta se cerró. Una sensación, más que un acto ordenado por la razón, hizo que caminara hacia aquella puerta. Apoyé la mano sobre el pomo. Antes de girarlo, pegué mi oído en busca de algo que me contara lo que sucedía al otro lado. Si hubiera hecho caso a las señales sonoras, podría decir que allí no había nada, que no había nadie, pero sí había alguien. Era... ¿Qué le pasaba? Lleno de cautela, sigiloso como un gato, abrí la puerta. Y allí estaba él. De espaldas a mí, apoyando sus pequeñas manos sobre los pies de una cama. Sus hombros latían desconsolados, como lo quebrado de sus lamentos. Y oraba por alguien que solo él veía. No pude más que agarrar la pelota y acercarme a él. Pequeño, toma. Creo que esto es tuyo. Es
Tu pelota, ¿no? El pequeño dejó de llorar. Sin girarse comenzó a murmurar algo. No lograba entender nada. ¿Qué? ¿Cómo dices? Guardó silencio y se giró hacia mí. Dirigió su mirada empapada en lágrimas a la pelota que ahora estaba teñida de sangre. ¿Qué es esto? Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaron hasta dejar caer la ensangrentada pelota sobre un charco de dolor que casi cubría por completo mis pies. Un estado incontrolado de ansiedad siguió con la mirada los movimientos de aquel niño que bordeó la cama, hasta detenerse en uno de los laterales. ¿Por qué no la viste? No. No podría creerlo. Eso no era posible. ¿Por qué no la viste? El pequeño comenzó a gritar cara con cara, refiriéndose a quien yacía tumbado sobre la cama. ¿Por qué no la viste? Era el propio niño. Él era quien estaba tumbado sobre la cama. Si el pequeño había encontrado su cama, ¿dónde estaba la mía? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estoy? No grites más. Cariño. Calla. Ya. Calla. Tranquilo. ¿Dónde estoy? En el hospital. ¿Qué le pasa a mis piernas? No les pasa nada. Es la anestesia. Te han operado. Ya ha pasado todo. Pero no había pasado todo. ¿Qué ha pasado? Pobre mujer. Su hijo, un niño de 7 años, jugaba en el parque con su pelota, se le fue a la carretera y el pequeño corrió tras ella y con tal mala suerte que una moto... Él no la vio. ¿Cómo dices, cariño? Pero... El niño, él no vio la moto. No la viste. ¿Verdad, pequeño? ¿Con quién hablas? Autoridades que dan datos concretos. Lo importante, como ocurrió en Manises, y lo vais a escuchar, lo alucinante, es que se ha grabado la conversación entre Torre de Control y los pilotos. Datos básicos de qué compañía era, cuándo ocurrió. Vamos a ponerlo en claro para que todos los espectadores, todos los oyentes, sepan ahora, se hagan un dibujo mental de lo que pasó. Que desde luego es un caso importante porque, como ocurrió, como un caso gemelo del de Manises, de sobra conocido por todos vosotros, 2 cazas de combate salen de una base aérea persiguiendo a lo que es un OVNI, objeto volante no identificado, que ha amedrentado a ese avión de pasajeros. Era el vuelo 226 del Olympic Airways. Estaban cerca de Atenas, porque desde el mismo aeropuerto de Atenas, personal del aeropuerto puede ver esos objetos, además de 2 aviones más que también estaba uno de ellos despegando y el otro también iba a aterrizar. Con lo cual hay muchos testigos de este avistamiento, pero el principal es el piloto de ese vuelo 226, que dice que ve una especie de estrella grande que se mueve en una dirección, está de repente fijo y de repente cambiaba. Eso es lo que dice. Sobre todo le extraña lo que brilla. Además dice que cambia constantemente de forma. Cambia de forma, que eso es clave. Lo extraño. Y lo que hacen, como bien has dicho, es mandar 2 F-16, que no, dice que no ven el objeto en sí, porque este ya de repente había cogido una velocidad espantosa y desaparece delante de ellos. Con lo cual, las conversaciones que hay están grabadas, pero lo que se dice y la conclusión a la que llegan los expertos, yo no sé qué expertos porque no los nombra, es que se trataba del planeta Venus. Y Venus hace salir a 2 cazas. Parece que siempre hay una maniobra curiosa, pero hemos preguntado a 3 ufólogos distintos. A pilotos, ¿no? Bueno, depende de la circunstancia. Vamos a escuchar la conversación, la transcripción en la voz de Fermín y Carlos, de lo que se dice exactamente en ese documento. Creo que es importante. Pero algo está pasando en los gobiernos de Europa para que en el último año
por lo menos 6 países saquen información de ovnis. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ahora exactamente? Este es el documento de lo vivido ese 11 de noviembre sobre el cielo de Atenas. Olympic 266 a Torre. ¿Me reciben? Adelante. ¿Hay algún otro avión que vuele cerca de nosotros? Negativo, ¿por qué? Veo a mi derecha, aproximadamente a la misma altura, un destino desconocido que vuela desde el sur hacia el este. No, no hay nada allí, le está molestando. Por el momento no, pero su altitud y dirección no son estables. ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? Porque no tengo ninguna traza en el radar. Aumenta de velocidad y sus movimientos son irregulares. Olympic, continúen su actual trayectoria y altitud de acuerdo con el plan de vuelo y permanezcan en contacto. Voz de Alarma sobre el Mediterráneo, lo que habréis escuchado sí que es la traducción de nuestros compañeros, pero las voces, la transcripción de lo que ocurrió entre el avión y Torre de Control. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos un documento nuevo de este tipo. Hemos preguntado a 3 ufólogos bien distintos, cada uno con ideas muy distintas, y podéis sacar conclusiones. Ellos analizan el caso de esta forma. El primero, nuestro compañero Javier Sierra. Bueno, mi impresión es que algo está sucediendo en los departamentos de defensa y en los ministerios responsables de la seguridad nacional de toda Europa, porque de un tiempo a esta parte todos ellos están liberando información relacionada con objetos voladores no identificados de reciente factura, casos recientes, casos que no estaban en los listados clásicos de los investigadores y que aportan una luz interesante sobre este misterio. En el caso en particular que nos ocupa, la luz que arrojan es que el fenómeno OVNI sigue comportándose exactamente igual que hace 20 o que 30 años, de manera elusiva, siendo detectado por pilotos tanto profesionales civiles como profesionales militares. Y hombre, el asunto de Grecia tiene su gracia porque la fecha de aparición de este objeto que impulsó la salida de 2 cazas F-16 para detectarlo se produce coincidiendo con un aniversario que a los españoles nos es muy afín en cuestiones ufológicas. El caso griego fue el 11 de noviembre de 2007, el 11 de noviembre de 1979, otro OVNI obligó a aterrizar en emergencia a un avión de pasajeros en el aeropuerto valenciano de Manises y también provocó el despegue de un avión de combate, en este caso un Mirage F-1, desde la base aérea de Los Llanos en Albacete. La ufología más racional o más crítica, encabezada por el investigador valenciano Vicente Juan Ballester Olmos, también se ha, pronunciado en torno al OVNI de Grecia. Ya veréis una conclusión más diferente. A las 4:20 horas, los pilotos de ese vuelo señalan que son seguidos o visualizan una luz entre 2 puntos aeronáuticos determinados que podría situarse de oeste a este, con un movimiento errático, aparentemente lejana y más o menos a su altura. Podría ser cualquier cosa inicialmente. A las 6 horas, desde la torre del Aeropuerto Internacional de Atenas, se ve una luz hacia la población de Caristos. Preguntan a la Fuerza Aérea griega, en la cual señala que no tiene detección radar. A las 6:02, desde la estación de radar de la montaña de Parnita, se observa un objeto, un fenómeno luminoso que califican como una estrella. Lo graban, pero no hay constancia de radar. A las 6:28 salen 2 F-16 en misión de Scramble para investigar dos aviones. A las 6:45, el objeto que se mantiene bajo observación continua, desde esta montaña de donde está la estación de radar, va dejando de verse a medida que va ganando altura. A las 7:41, los 2 F-16 se recuperan, aterrizan sin haber hallado nada extraño. Como decía Carmen, una posibilidad que a muchos irrita y otros creen que puede ser la real. ¿Venus puede provocar todo esto? Una interpretación no oficial del Servicio Nacional de Meteorología de Grecia señala que podía haberse tratado del planeta Venus, que en ese periodo del año pues estaba especialmente brillante. Este hecho ha sido también corroborado por otros astrofísicos consultados. Esta es la información que conozco en este momento. Bueno, información no oficial, pero ¿por qué sale a relucir Venus cuando varias tripulaciones de avión, 2 cazas F-16 se despliegan sobre el cielo de Atenas? A la vuelta tenemos otra opinión distinta.
ni lo que dice Javier Sierra ni lo que dice Vicente Juan Ballester Olmos, y vosotros tenéis que tener toda la panoplia de posibilidades. A la vuelta vuestros mensajes y muchas más cosas. Santi, ¿tú qué nos vas a contar? Pues vamos a dar malas ideas a la gente. Vamos a contar cómo se mata a un espía. Pero cómo se mata a un espía en la realidad. Porque eso lo hemos visto muchas veces en el cine y a veces la realidad es muy distinta. ¿Juanje? Yo del rey más sabio de la antigüedad, que no fue ni más ni menos que Salomón, y de esa famosa ciudad o lugar de Ofir, que aparece en la Biblia 9 veces citado, donde se comenta que se traían infinitas cantidades de oro. Interesante. Y por último, Carmen, un caso en Escocia que ha levantado gran polémica y que habíamos escuchado cosas parecidas en la India o lugares muy espirituales. De un niño que parece que ha tenido una reencarnación. O que recuerda una vida anterior, ¿no? Recuerda una vida anterior. E incluso lleva a la madre para visitar el lugar y le muestra dónde había vivido hace unos cuantos años. 3 historias, y habrá muchas más. Con vuestras opiniones, por supuesto. La nave del misterio continúa en su viaje. Ahora las noticias. Magnética transcraneana. Como casi siempre, las noticias que pueden ser definitorias, tremendas, cambiantes de una era, pasan a veces sin pena ni gloria. Y esto ha ocurrido con lo sucedido en Suiza hace tan solo unas fechas. La ciencia, los más prestigiosos neurólogos del mundo, han logrado, con un complejo sistema de electrodos, hacer que una paciente tenga esa experiencia de la que ya nos habló Goethe, Dostoyevsky, Allan Poe, Hemingway en sus libros, El viaje astral. En la más profunda antigüedad, en el tiempo de los egipcios, de los faraones, se hablaba del Ba, ese pájaro con rostro humano que hemos visto tantas veces pintado en las tumbas, que se elevaba. El alma se desdoblaba del cuerpo y tenía conciencia propia. Parece mentira, parece ciencia ficción. Son las 10:37. Esto es Milenio 3. Estamos aquí todo un equipo. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, que os habla Iker Jiménez y el maestro Antonio Bravo en los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras. Una pequeña noticia abre un universo inmenso. La ciencia, ya había varios, y hablaremos de eso con profundidad durante esta media hora, ya habían intentado en varias ocasiones manipular físicamente el cerebro. No solo para provocar un viaje astral, sino, por ejemplo, para provocar miedo mecánico. Hablaremos con científicos españoles que desde los años 40 y 50 han trabajado en Estados Unidos intentando llegar al control físico de la mente, algo que da casi miedo real, pero que está ahí. Y también comentaremos cómo los diversos gobiernos, sobre todo los servicios de inteligencia, han estado siempre prestos a utilizar esta tecnología, una tecnología de la que apenas se habla, o solo se habla en sitios como Milenio 3, la tecnología del control del pensamiento. Y ahora vamos a escuchar una música, una sintonía muy concreta, con la que vamos a presentar a nuestro invitado hoy en la penumbra del Estudio 1. Aparentemente, ¿verdad?, una música normal. Escuchemos un momento. Estos acordes tan suaves sirven, según sus creadores, y muchos de ellos relacionados con la ciencia, para crear estados alterados de conciencia. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, compañero de este equipo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. ¿Qué es esta música, Javier? Bueno, esta música es una música que ha sido diseñada con una tecnología muy especial. Se llama Emisync y supuestamente, si se escucha en las condiciones adecuadas, a través de auriculares con un tono elevado, puede llegar a provocar casi un milagro, que es la sincronización de la actividad de nuestros dos hemisferios. Los dos hemisferios cerebrales funcionan cada uno con una frecuencia distinta. Escuchando esta música, que tiene acordes distintos, digamos, por el lado derecho y por el lado izquierdo, podría llegar a estimular y a estabilizar la frecuencia a la que trabaja nuestro cerebro y provocar una salida astral. Esto comenzó a investigarse en los años 50, cuando a finales de esa década un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe comenzó a tener experiencias espontáneas de salida fuera del cuerpo. Se asustó mucho. Él en su casa, cuando se acostaba, sufría extrañas parálisis y de repente se veía como de golpe saliendo fuera de su cuerpo. Una historia que se repite, como decía
decimos en toda la humanidad, ¿no, Javier? Exacto. Vernos a nosotros mismos, por ejemplo, saliendo de la cama. Terrible experiencia. El verse en la cama uno mismo es una terrible experiencia para quien no conoce estas cosas. Y Robert Monroe pensó durante muchísimo tiempo que tenía algún tipo de enfermedad incurable. Incluso se llegó a pensar que podía tener un tumor cerebral o algo así. No tenía nada, pero él se dio cuenta de una cosa, que cada vez que se producía ese fenómeno había una vibración en el ambiente. Él escuchaba como un sonido dentro de su cráneo. Como era ingeniero, sintetizó esos sonidos, los estudió, los colocó en orden y los aplicó a personas aparentemente normales. Pues bien, 1 de cada 4 de esas personas, escuchando los sonidos de Robert Monroe en la secuencia que él programó, tuvieron salidas de su cuerpo. La ciencia persigue hace tiempo la manipulación del cerebro, del pensamiento, de las emociones. Lo que ha ocurrido en Suiza este mismo año, hace unas fechas, no es nuevo. Se habla de los experimentos del doctor Michael Persinger, psicólogo de la Universidad de Ontario en Canadá y jefe del grupo de neurología que realizó experimentos desde el año 95. Experimentos tremendos, incluso muy visuales, porque había un casco con electrodos que, emitiendo una serie de corrientes en el lóbulo temporal, conseguían que los pacientes escépticos y completamente alejados del misterio tuvieran, por ejemplo, visiones horrorosas, alucinaciones imposibles de desdoblar de la propia realidad, o incluso esa sensación liviana que tanto hemos escuchado, ese túnel, esa luz, ese desprenderse del cuerpo que tantos nos cuentan en las experiencias cercanas a la muerte. Es increíble, pero esto está ocurriendo. Persinger decía que, al menos en 7 años de estudio, ha habido, manipulando el cerebro, 3 vías muy distintas. Una, que pulsando determinada zona de nuestro cerebro, ese gran desconocido, tenemos las sensaciones místicas, o que probablemente se equiparen a las de los místicos. Incluso podríamos llegar a provocar, según Persinger, heridas en el cuerpo, que la mente sufriese tanto que se provocaran heridas en el cuerpo. Otra sería satisfacción sexual, muy curioso, pulsando simplemente uno de estos electrodos. Y otra, bienestar. Pero ¿cuántas otras vías extrañas hay en el cerebro y la ciencia está investigando sobre ellas? Hay un doctor importantísimo en España que ha alcanzado cotas importantes, el doctor Rodríguez Delgado, que fue catedrático de neurología de la Universidad de Yale, ni más ni menos, y director del Centro de Neurología de Madrid. Vamos a escuchar, bueno, mejor dicho, Javier, hubo un experimento de él. Él siempre ha estado desde los años 50 investigando el tema de la mente. Fue en la famosa fuga de cerebros, fue uno de los científicos españoles que fue a Estados Unidos. Hizo todo tipo de experimentos, pero uno fue muy célebre, sobre el cerebro de los animales, ¿verdad? Sí, sobre el cerebro de un toro bravo. Fue el experimento que le dio a conocer en todo el mundo, que se reprodujo en todos los periódicos importantes del planeta, en sus páginas de ciencia, en imágenes que eran muy elocuentes. En ellas se veía al propio profesor José Manuel Rodríguez Delgado en una plaza de toros, sujetando una especie de transistor, y delante un toro bravo. Ese toro bravo tenía una peculiaridad: se le había incorporado al cerebro un electrodo que podía ser estimulado por una frecuencia de radio. Cuando el doctor Rodríguez Delgado sale a la plaza de toros y se enfrenta al toro enfrente, ese toro evidentemente le embiste. Bien, en el momento de la embestida, él aprieta un botón en el aparato que tenía de transmisión de frecuencias. Ese aparato transmite una señal al electrodo implantado en el cerebro del toro, y el toro frena en seco antes de golpearle. Era la demostración evidente de que se podía controlar a distancia el cerebro de un animal. De ahí las lecturas que se pueden sacar son múltiples, incluso la posibilidad de que el propio Rodríguez Delgado y otros expertos hubieran trabajado, como de hecho lo hicieron, con los servicios de inteligencia norteamericanos para tratar de controlar a distancia un cerebro humano. Y hemos hablado, Javier, con esa eminencia. Milenio 3 ha hablado con el doctor Rodríguez Delgado y nos respondía de una forma, además, casi, bueno, sin darle importancia a algo que parece que tiene mucha importancia y realmente puede ser básico para el funcionamiento de nuestro propio conocimiento. Le preguntábamos al doctor Delgado si es posible manejar físicamente las emociones, y hoy en día la ciencia puede manejar el cerebro. Esto es lo que nos respondía. ¿Cuál es el centro de nuestra personalidad? Evidentemente el cerebro. Entonces, podemos modificar, variar las emociones, los pensamientos, la enseñanza. Hombre, claro que sí. Y en efecto, en Suiza es donde empezaron todas estas cosas con el profesor Rudolf Hess. En el año 52, fíjate, hace tiempo.
Y entonces, en efecto, siguiendo esta línea, me marché a Norteamérica, me parece que fue en el 46 o por ahí, inmediatamente después de la guerra. Y allí, pues sí, hemos continuado estudiando las funciones cerebrales que son modificables por estímulo eléctrico y químico cerebral. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Sabéis que hay una vía importante, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, para entrar en los sorteos que hacemos de madrugada, para sugerirnos, opinar, criticarnos, lo que queráis. Y sobre todo, hay un programa, ese programa de 1 hora de 3 a 4, donde va a haber un montón de historias y de cosas fantásticas. Una muy importante, Carmen Porter. Pues sí, Iker, buenas noches. Hace tan solo unos días en Játiva, en Valencia, el policía municipal Francisco Ellín y otros compañeros de patrulla observaron un extraño objeto que coincide con otros muchos avistamientos de los que ya hemos hablado aquí en el programa, en Milenio 3. Vamos a dar un pequeño avance de lo que comentaremos en la madrugada. Perfecto. Si quieres, escuchamos a ese policía municipal que con otros policías de su patrulla y otros muchos testigos aparentemente han visto algo que luego se ha filmado y de lo que hablaremos profundamente en nuestra segunda edición. Escuchamos al policía Francisco Ellín. Hay una patrulla de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no habían visto nunca. Entonces me llaman por la emisora del vehículo y cuando voy pues me doy cuenta de que cuando veo aquello que no es el planeta Venus, aquello es un objeto, estaba bastante alto. La forma que pude visualizar con unos prismáticos pues era como si se tratase de un dedal invertido. Emanaba una potentísima luz blanca, totalmente blanca, muy radiante, y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más tomado, más oscuro. Puede ser el último caso en que la policía española se enfrenta y al parecer incluso al mismo tiempo casi en que otros videoaficionados graban en sus cámaras. Los vamos a tener hablando a ellos esta madrugada de todo lo que ha pasado. Luces extrañas sobre Levante. Más cosas, Carmen. Pues como siempre, nuestras secciones de la madrugada, los comentarios de libros, el informativo, las leyendas urbanas, viajes y muchas más cosas. Y además, que no se me olvide comentar a todos los oyentes que el próximo viernes, 20 de diciembre, pues parte del equipo de este programa, de Milenio 3, acudiremos a Córdoba, donde daremos unas charlas con imágenes y sonidos exclusivos. El lugar, la calle Doctor Rodríguez Maya 8. Calle Doctor Rodríguez Maya 8 y la hora a las 8:30 de la tarde. Este viernes, 8:30, el equipo de Milenio 3 se va a Córdoba. Os esperamos. Don Javier Sierra, seguimos con esta música fantástica que nos has traído, que supuestamente produce esos elementos. El doctor suizo Olaf Blank, de ese hospital prestigiosísimo universitario de Ginebra, dice que en estos estudios que han hecho que una paciente en plena vigilia, no dormido, en plena vigilia, se desplace, digamos, su alma, lo que sea, salga del cuerpo y se vea ella misma y describa a los médicos. Este Olaf Blank, director de este experimento, decía que cree que en nuestro cerebro, esa gran caja de sorpresas que nadie controla, hay una zona llamada gyrus angular derecho, que podría ser la que provoca los fenómenos paranormales, la sensación, no estamos dando una explicación, decimos lo que dice este doctor, la sensación de encontrarnos, por ejemplo, con un ser extraño, con un fantasma. Algunos de estos pacientes, Javier, llegaron a tener visiones terribles, como hemos dicho, que no dividían de la realidad y que eran un fraude, que eran simplemente un botón y una pulsación. Los gobiernos, imagino, los militares, han tenido interés
por estas temáticas, ¿verdad? Claro, mucho. Fíjate que la noticia que ha saltado estos días lo que trata es de explicar o de cancelar, digamos, el misterio en torno a los viajes astrales y otros fenómenos paranormales, atribuyéndolo simplemente a disfunciones cerebrales o a estímulos que recibe nuestro cerebro y que provocan esa especie de visiones que por lo tanto son internas y no objetivas. Pero hay un problema muy serio con el asunto de los viajes astrales, y es que durante muchos años se ha venido comprobando cómo algunas de las cosas que se veían en el desplazamiento astral pues realmente estaban ahí. Tanto es así que en los años 70, en plena Guerra Fría, tanto soviéticos como norteamericanos crearon grandes programas de investigación dedicados precisamente a reclutar gente que tenía habitualmente ese tipo de experiencias astrales de manera espontánea, a encerrarlas en habitaciones en el Pentágono o en institutos de defensa en los Estados Unidos de lo más variado, y a tratar de estimular que esa gente volara hacia objetivos militares enemigos muy concretos para que trataran de describir de una manera limpia, barata y absolutamente indetectable pues el próximo objetivo la panacea militar. De la visión remota, ¿no? Sí, así es. De hecho, fíjate que muchos pensaban que todo esto era poco más o menos que ciencia ficción, pero en julio de 1995, con Bill Clinton en el poder, en la Casa Blanca, se desclasificó un paquete de 240 páginas de información secreta en la que se hablaba precisamente de este tipo de experimentos, donde se reconocía haber invertido la friolera de $20 millones en un periodo de un par de años para investigar precisamente este tipo de cosas. Y unos días después, el expresidente Jimmy Carter, premio Nobel de la Paz recientísimo, reconocía que efectivamente se habían utilizado ese tipo de psíquicos para todo tipo de cosas. Por ejemplo, él recordaba Jimmy Carter, que en 1979 un caza de los Estados Unidos se estrelló en Zaire y los satélites no eran capaces de localizar el punto exacto del impacto. Jimmy Carter recurrió a ese personal especial con el que estaba trabajando en esos momentos el Pentágono, y un psíquico llamado Pat Price detectó las coordenadas exactas donde estaba el avión siniestrado, dio las características exactas de cómo estaban desperdigados los restos de ese avión, y al cabo de pocas horas los satélites ubicaron con precisión el objetivo. Es decir, una cosa absolutamente asombrosa. Es muy curioso, Javier, porque incluso nos hemos metido a fondo en este enigma del desdoblamiento del cuerpo, que da para un programa y para muchos más, evidentemente, pero por ejemplo, doctores universitarios en Holanda hicieron una experiencia entre el año 88 y el año 92, experiencia en 344 pacientes con paro cardíaco y diagnóstico de premuerte o muerte clínica. El 18%, que no es moco de pavo, había tenido lo que se llama ECM, experiencia cercana a la muerte. Hablaremos de ello y con médicos españoles que están investigando a nivel científico, pero casi todos ellos veían la escena del túnel de luz la sensación de haber sido como aprehendidos, como si alguien quitara parte de su cuerpo y se lo llevara siempre hacia arriba. Bien, es exactamente lo mismo, o aparentemente lo mismo, que lo que se ha descubierto, o lo que digamos se ha hecho público en Suiza. Nunca sabremos qué diferencia hay entre lo que se hace público y lo que se sabe ya. Entramos en el mundo de la conspiración, el mundo del espionaje, el mundo de lo militar, de los proyectos secretos. Hubo uno cuyo nombre da pavor, unas siglas terribles, MK Ultra. Y en este programa hay una persona, don Santiago Camacho, que es nuestro experto, yo creo que es el mejor investigador hoy en día en España en este asunto, serio, riguroso, y le hemos preguntado a don Santiago Camacho qué es el MK Ultra y realmente qué tiene que ver con eso de manejar físicamente la mente humana. El gran programa oficial para intentar el estudio del control físico y químico de la mente se llamaba MK Ultra. Fue un proyecto de investigación de la Agencia Central de Inteligencia Americana, con el cual se pretendía ni más ni menos que descubrir mecanismos a través de los cuales el cerebro humano pudiera ser dirigido como se dirige un cochecito con un mando a distancia, hacia determinadas actitudes deseables por los servicios de inteligencia. De hecho, uno de los propósitos últimos de MK Ultra era la creación de asesinos programados o agentes secretos que ni siquiera supieran que lo son, personas que tenían acceso a información muy delicada, pero que no sabiendo ellos mismos de su propia condición de agentes secretos, eventual interrogatorio, no podrían, mejor dicho, delatar ningún tipo de datos. Esos datos, a través de un trance hipnótico o de el empleo de diferentes drogas, luego saldrían como si revelásemos una película fotográfica virgen. Se experimentó con el uso de implantes cerebrales, electrodos, experimentó con el uso de
drogas. Con la combinación de estos métodos con la hipnosis, se experimentó también con el empleo de todo tipo de radiaciones, de microondas, etcétera, para poder controlar un cerebro a distancia. Y curiosamente se desarrolló cierto número de armamentos que ahora mismo se encuentran en fase experimental y que parece ser que se han utilizado incluso para disolver manifestaciones pacifistas, todo este tipo de cosas, en los cuales mediante el sutil empleo de radiaciones de microondas se podían inducir cosas como náuseas, desorientación, sentimientos de temor a un grupo humano. Temor, náuseas, terror a un grupo humano por la técnica y la ciencia humana. Tremendo, Javier, el proyecto MK Ultra, al que prometo que dedicaremos un programa íntegro. Pero sin embargo, en el otro bloque, que era una especie de guerra fría en lo paranormal, hubo también este tipo de tentativas, Javier. ¿Hubo un interés del bloque soviético por adentrarse en el control de la mente? Desde luego que lo hubo, y de hecho una de las grandes preocupaciones que tenían los servicios de inteligencia norteamericanos era cómo protegerse de esas incursiones enemigas, de esos supuestos espías astrales del bloque comunista. Y por eso ellos crearon su propia división, llamaron técnicamente a todo esto, para no llamarlo viajes astrales y que no tuviera connotaciones místicas, lo llamaron, qué curioso término, bilocaciones de visión remota. Ese era el término, digamos, técnico que se empleaba en los servicios de inteligencia norteamericanos. Y se consiguieron cosas curiosísimas. Por ejemplo, aquel mismo año de 1979, en el que Carter descubre ese avión en Zaire, ocurre otra cosa. Otro de los sensitivos descubre algo curiosísimo. En un astillero, en el mar Báltico, en el astillero de Severodvinsk, descubren cómo se está fabricando un submarino soviético dentro de una gran campana de hormigón que era imposible penetrar por parte de los satélites. Y lo que ven esos sensitivos es algo curiosísimo. Ven que es un submarino nuevo con unas toberas diagonales que no sabían exactamente para qué servían. Los técnicos descubrieron que aquellas toberas eran para lanzar armas nucleares en un submarino que podía estar desplazándose en cualquier océano del mundo. Algo que solo sería confirmado unos 4 meses después por los satélites espía cuando ese submarino zarpó del astillero. Curiosísimo, realmente curiosísimo. Incluso también tenemos nociones, historias, comentarios que nos hablan de que los antiguos místicos, las personas completamente al otro lado de la ciencia, podemos decir, incluso en España ha habido casos muy concretos, han tenido experiencias brutales, idénticas a lo que nos indica la ciencia, idénticas a lo que en Suiza se acaba de producir, desdoblamientos del cuerpo, elevaciones, levitaciones, éxtasis diversos donde se ven todo tipo de figuras que son las mismas que ahora la ciencia puede producir. El mundo de la mística, Javier, hablaremos de eso mucho, hay ejemplos clarísimos de bilocación o de separación de un cuerpo, digámoslo así, en casos tan célebres como el de la monja y sabemos de Jesús de Ágreda, ¿no? Y sabemos una cosa importante que esta noche queríamos dejar así como de fondo, ¿no? Que la música es capaz de provocar esos estados alterados de conciencia y que en lugares especiales con una acústica especial, templos sagrados, tanto católicos como de otras religiones, templos antiguos en el antiguo Egipto, olores como el incienso, la luz controlada, etcétera, podían provocar esas salidas al mundo astral. Una cosa importante, Javier, se habla incluso de los canteros del misterio de las catedrales, de personas que entraban en estados alterados de conciencia donde se combinaban elementos como la poca luz, la luz dirigida, repentinamente había unos ecos muy concretos en unas piedras muy concretas. Podría ser quizás que el cerebro de esas personas entrase en esa especie de umbral en el que ahora la ciencia se está aproximando, que esos místicos sufrieran esas experiencias que la ciencia... Lo que nosotros hoy conseguimos con estimulaciones directas del cerebro a través de electrodos, en la antigüedad se conseguía precisamente con estos, entre comillas, efectos especiales de la antigüedad, que era crear el ambiente propicio para que la mente volara en libertad. Música como esta, Javier, que nos has traído y que además ha compuesto este grupo que tú decías, realmente del Instituto Monroe, ¿sí? Exactamente, para hacer que algunos hombres y mujeres en ese experimento pudiesen, digamos, desdoblarse, ¿no? Sigue siendo un enigma la noticia, como hemos dicho, pasó sin pena ni gloria, en un hospital suizo, una mujer de 43 años, en plena vigilia, con los mejores neurólogos del mundo, unos electrodos en su cerebro, unas descargas eléctricas y la sensación perfecta de desdoblarse del cuerpo, subir hacia el techo y describir perfectamente la operación, los trajes, digamos, todos los elementos de cada uno de los enfermeros. La ciencia se acerca a lo que hace poco era prácticamente tabú, maldito, digno de las hogueras del medievo. Seguiremos hablando y mucho de lo que la ciencia está haciendo y de esos proyectos casi maléficos del espionaje en torno a la mente humana. Nos vamos ya
Dentro de un poquito, a las 3 de la mañana, volvemos con la segunda edición de Milenio 3. Pascuala Alcocer, la criada de 16 años, se ha girado mirando hacia atrás. Estaba terminando de fregar los platos y le ha dado la sensación de que alguien le llamaba. Es una noche del recién iniciado invierno y está sola en la cocina de azulejos verdes mientras toda la familia duerme. Serán imaginaciones, piensa, mientras prosigue su labor. Desde el marco de la puerta comprueba que todo está en su sitio y pulsa el interruptor de la luz. Todo queda en penumbra. Antes de dar el primer paso en busca del pasillo, vuelve a escuchar algo. Pero esta vez es algo que no podrá olvidar nunca. No hay margen de duda. Aquellas palabras con tono siniestro parecen producirse en el mismo centro de la cocina. Pero allí no hay nadie. ¿O sí? La joven aún le echa valor y avanza en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí? Oiga. ¿Hay alguien? Justo al darse la vuelta, esta vez más cerca, casi notando un aliento rozándola, escucha una risa siniestra que deja a la criada sin aliento. Tranquilícese, mujer. Si yo juraría que no había nadie. Todo esto tiene que tener una explicación. Alguien les quiere gastar una broma pesada. No puedo creerlo. Mire, señor juez, todo esto ya pasa de castaño oscuro. Yo también pensé en imaginaciones, pero le aseguro que aquí, en esta misma cocina, se producen hechos que rompen cualquier lógica. Mi mujer, mis hijos, yo mismo he escuchado esa horrible voz, que siempre sale de ahí, justo de ahí. El dueño de la casa mostraba el lugar de la cocina de donde salían las voces extrañas. El juez de distrito de Zaragoza, Pablo de Pablos, no podía creerlo. Toda la ciudad estaba revolucionada por algo que solo podía ser obra de un demente. Una familia asustada, la prensa llena de titulares refiriéndose a un duende, y aquel hombre respetabilísimo, el señor Palazón, señalando con mano temblorosa hacia la hornilla que hacía de respiradero de humos del edificio. La voz y la cara de espanto del jefe de la policía armada, que bajaba de la azotea, le sacó de sus pensamientos. Don Pablo, hemos registrado cada piso, cada tubería, cada hueco del edificio y nada. ¿Pero cómo que nada? No lo entiendo. Nada, señor. No hay orificios perpetrados con berbiquís o medios similares. Se ha aislado el edificio y ya sabe lo que ha ocurrido. Lo hemos convertido en un búnker. Son mis hombres los que ya no comprenden la situación y esperan órdenes. Efectivamente, esa misma madrugada, con 17 policías custodiando la casa número 2 de la calle Gascón de Botor, la voz había vuelto a escucharse. Y esta vez amenazando directamente a los allí presentes. Según el reloj del jefe de la policía armada, ocurrió a las 3:16. Bien, mi decisión ya está tomada. Comuniquen de inmediato con el gobernador civil. Ordeno desalojar toda la manzana y seguir vigilando noche y día. ¿Entendido? La prensa regional y nacional hacía guardia en el portal junto a centenares de curiosos dispuestos a toparse cara a cara con lo insólito. Los guardias expeditivos no dudaban en mitigar cualquier conato de aproximación a la vivienda a golpe de porra. Uno de los más insistentes era un periodista joven del Heraldo de Aragón, Andrés Ruiz Castillo. Venga, Romeu, déjame pasar. Ya sabes que me debes una. Mira, Castillo. Apártense, por favor. Mira, no me toques la moral, que ya estoy bastante quemado con este asunto. ¿No sabes que hasta el gobernador ha hecho una nota llamando a la calma? Eso ha provocado que el gentío se nos eche encima. Esto es cosa del demonio.
Aquella misma mañana toda la prensa española amanecía con una nota sorprendente de don Otero Mirelis, gobernador civil de Zaragoza. Después de 2 semanas de intensa investigación, no se encontraba un culpable. Y la voz proseguía en el mismo lugar, inesperada, repentina, a veces dejando pasar muchas horas sin manifestarse, y en otras ocasiones surgiendo como un trueno hasta 3 y 4 veces seguidas. El periodista, mientras observaba los disturbios callejeros, extrajo de su gabán el histórico comunicado y lo leyó bajo el umbral del portal. Son ya muchos los días que se está tratando la espinosa cuestión del duende, que al objeto de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus monosilábicas frases ha logrado atraer la atención del país y preocupar a algunas personas. Por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Ya lo ves, está la cosa muy mal. Señora, por favor, apártese. Hasta dicen que el Times de Londres lo ha sacado en primera plana. Atrás, por favor, por favor. Nos van a llover palos como no cojamos al bandido que está creando todo esto. Pero tú lo has hecho. Varias veces, sí. Y era muy desagradable. Decía maldiciones, ya te digo, cosa del demonio. Mira, Romeo, escúchame. Si tú me dejas entrar, puedo saber si eso se está emitiendo por radio de algún modo. Sabes que voy a formar parte de la nueva emisora de la ciudad y que conozco un poco el mundo de las ondas. ¿Pero qué ondas? Ni qué ondas, hombre. Por favor, no seas encima. Atrás, por favor. Que te digo que me crujen si dejo pasar a alguien de la prensa. ¡Que me crujen, Castillo! Mira, las ondas son un mundo mágico, que nos llega ahora como novedoso, pero he pensado que igual alguien está aprovechándose de eso y asustando con algún motivo a la familia. Mira, Romeo, si tú me dejas pasar, te lo juro que serás tú el que pille al infractor y que se lleve la medalla. Yo ya lo publicaré después cuando tú me digas. ¿Qué te parece? Para el periodista Andrés Ruiz Castillo, aquella era la gran exclusiva de su vida. Provisto de una bata blanca, su amigo le había franqueado el paso, convirtiéndole por arte de magia en médico psiquiatra, que tenía que velar por la salud de los presentes en la cocina de los misterios. El corazón le latía fuerte al ir ascendiendo por aquella escalinata de madera vieja. No estaba muy lejos del rellano del segundo piso, cuando instintivamente, como en un acto de defensa, se echó atrás. Un viento helado le detuvo. Bajó rápidamente proveniente de algún lugar. Un frío repentino que hasta le despinó. Después, pudo escuchar algo que le llenó de pavor. Por un momento tentado estuvo de girar sobre sus pasos y echar a correr. Pero aquella era su oportunidad, y siguió haciendo de tripas corazón. Abrió lentamente la puerta y entonces vio una escena que jamás podrá olvidar. En la vieja cocina, con las armas reglamentarias empuñadas, 4 policías apuntaban en dirección a la hornilla. De pronto, ante el espanto de todos, la luz se apagó. Y entre las tinieblas surgió con más fuerza que nunca aquel tono tan familiar. Todos vosotros vais a estar muertos, abominados por los habitantes de esta casa. Los que asistieron a esta escena saben que si no hubo un fallecido en aquel tumulto a oscuras, fue por puro milagro. La voz siguió lanzando sus malos augurios, al tiempo que los 5 presentes, los 4 policías y el periodista, llegaban abajo como el alma que lleva el diablo. Algunos se palpaban el pecho, con los ojos casi saliéndose de las órbitas, sin poder dar crédito a lo que habían escuchado. Mientras tanto, Andrés Ruiz Castillo se guardaba disimuladamente la cámara fotográfica tras haber realizado instantáneas de todo aquel ambiente irrepetible. Mientras, en otro lugar, el problema seguía vivo. Bien, señores, seré sincero, yo ya no sé cómo actuar. Se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente. Hemos vigilado noche y día, cortado el agua, bloqueado la manzana, excavado la zanja para examinar el cableado.
¿Me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? Yo tengo una idea, señor juez. Algo que no es científico, pero que nos puede dar una solución. Es el último clavo al que aferrarse. Yo lo llamo mediunidad hipnótica. Es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias. Acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas. Pero tanta era la angustia por resolver el enigma que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia, conocida por sus extraordinarias dotes, para entrar en trance. Su nombre, Asunción Álvarez. Ya lo noto. Ya percibo la presencia. Ya está cerca. Ya ¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras, y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. ¡Quietos! ¡Quietos, por favor! No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante y esto puede ser algún tipo de comunicación. Es maligno. Es algo maligno. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno. Está aquí. Está aquí para traernos la muerte. Está sufriendo una arritmia. Pida auxilio. Despierte. Asunción, despierte. Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está bien. Asunción avanzaba en su extrañeza. Su orondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años. La risa era rígida y los ojos, como dos huevos, parecían querer salirse de las órbitas, sin rastro de pupila, completamente blancos. Soy yo. ¿Qué tanta policía? ¡Qué cobardía! ¡Soy yo! ¿Tiene pulsos? ¡Llamen al hospital! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Esta mujer agoniza. Se muere. Por favor, llamen al hospital, rápido. Por el amor de Dios, ayúdenme. Muerte para todos. Aquel experimento fue un fracaso y costó una vida humana. La medium murió delante de los presentes. El incidente permaneció oculto durante 70 años y para casi la totalidad de los implicados nunca existió. Lo curioso es que después de aquella sesión con final fatal, la terrible voz del supuesto duende, fuese quien fuese, jamás volvió. Hoy poca gente en Zaragoza recuerda estos hechos que fueron portada de toda la prensa. Tras la guerra civil, la mayoría de informes oficiales se quemaron y finalmente, por el miedo que había tomado la vecindad al céntrico inmueble, la manzana fue derribada una fría mañana de invierno. La única señal de sucesos tan lejanos la encontramos en el bloque de casas que se alza justo en el solar donde antaño habitó el misterio. Aún hoy, si nos acercamos a su entrada, podemos leer en letras doradas: Edificio Duende.